Bien, desde hace un tiempo a esta parte hablamos de las emociones, de las gestiones de las emociones y cómo impacta eso en nuestras decisiones. En un año que ya sabemos ha sido dificilísimo, pero que además se acercan fechas especiales en donde se remueven muchas emociones con todo lo arrastrado en este 2020, más lo que se suma de recuerdos, de nostalgias y de proyecciones en un futuro que por ahora se presenta así como incierto. No sabemos lo que va a pasar con la pandemia el año que viene, si bien estamos viendo los números que por ahora son favorecedores en este costado del hemisferio y en este punto, puntualmente en Río Cuarto. Se lo contamos a Fernando Ibáñez, que justamente es coach estratégico, que tiene su columna semanal en Puntal AM y ya le damos los buenos días. Bienvenido, Fernando. Paula te saluda. ¿Qué tal? Hola Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto una vez más. Bueno, igualmente. ¿Cómo gestionamos las emociones en este fin de año tan especial? Bueno, es muy interesante porque ante mejores emociones se pueden tomar mejores decisiones. Somos seres emocionales y no seres racionales. Las razones o la razón la utilizamos para justificar las decisiones que ya inconscientemente tomamos para donde nos inclinamos emocionalmente. Entonces, hay tres factores fundamentales que es la dinámica emocional. Y son tres pasos que generalmente suceden en milésimas de segundos, que es automático y que constantemente está sucediendo en nuestro organismo. Y en base a eso es las decisiones que tomamos y obviamente eso repercute en los resultados que tenemos. Entonces, el primer paso es el enfoque. El enfoque es hacia dónde dirigimos nuestra atención, hacia dónde dirijo mi atención en lo que está pasando. Porque la realidad no sabemos cómo es la realidad, solo sabemos cómo la estamos interpretando. Y para ello dependemos de nuestros 5 sentidos, que nos llega la información por esos lados y por estas vías, y que en virtud de eso interpretamos algo que llamamos realidad. Entonces, ¿hacia dónde va nuestro enfoque? ¿Sí? Generalmente en una circunstancia, en un problema, en el desafío o en la posible solución. ¿Dónde está el enfoque? ¿En el pasado, en el presente o en el futuro? El segundo paso es el significado que le estoy dando a ese enfoque, que es justamente mi interpretación. Y acá ya involucra el vocabulario. ¿Qué palabras utilizo para mi lenguaje privado, para mi comunicación privada, mi lenguaje interno, de cómo describo eso que llamo realidad? Por ejemplo, si estoy ante un problema, esto qué terrible, ¿no es cierto? O, qué bajón, ¿qué va a pasar ahora? Y son esas preguntas tremendistas, como le digo yo, que generalmente disparan y nos llevan directamente a un tercer paso, que es la fisiología. O sea, desde la mente, que es mi forma de percibir e interpretar el mundo, intervengo e influencio en mi cerebro, que es la parte que está dentro de mi cráneo y que también tengo parte en el corazón y en el intestino, también tengo neuronas, y en virtud de eso el cerebro le dice a todo el organismo cómo se tiene que comportar. Entonces libera ese factor químico, ese fenómeno químico que llamamos fisiología y genera emociones, ¿sí? Ahora, basado en esa emoción es como yo decido, porque si yo interpreto un ambiente hostil, yo voy a liberar estrés y me voy a estar preparando para protegerme, para esconderme, para defenderme. Porque mi enfoque va a estar en las posibles amenazas. Ahora, si mi enfoque está en las oportunidades, yo voy a buscar posibilidades, mi fisiología va a ser superadora, entonces mis decisiones ya van a ser más gestionadas, más controladas. Desde la defensa, yo voy a estar y voy a ser esclavo de lo reactivo, que es mi cerebro reptiliano, que es la primer parte del cerebro evolucionada, que es lo que está a cargo de mantenerme a salvo, dentro de la cueva, a protegerme. Entonces, si yo siempre estoy reactivo, no voy a poder decidir, voy a reaccionar. Ahora, si yo empiezo a gestionar mis emociones y elegir en qué me enfoco, cómo lo interpreto y qué hago a continuación al respecto, entonces voy a poder abrir mejores posibilidades para decidir, y eso es en definitiva la libertad.
Claro, vos sabés que, bueno, ahí lo habíamos hablado en otra oportunidad, esto de reaccionar versus responder, ¿no? Y me parece que ahí tiene que ver con el gestionar las emociones y tener en cuenta estos 3 puntos que los repasemos, Fernando. Primero es el enfoque, el lenguaje verbal, la predisposición y la parte fisiológica, ¿no? Sí, exactamente. El enfoque es a dónde dirijo mi atención. Siempre la atención generalmente es un patrón, ¿no? Por ejemplo, si alguien rompe un vaso de vidrio, bueno, el enfoque ¿dónde está? En encontrar el culpable, en los vidrios rotos, en líquido derramado, o el enfoque está, bueno, ¿qué aprendimos de esto? ¿Qué vamos a hacer para resolver esto lo antes posible? ¿Y qué tenemos que tener en cuenta para próximamente no ocurra eso? Eso también lo trato mucho en las empresas, ¿no? Porque está la teoría del culpable. Y encontrar culpables no nos sirve para nada. De hecho, la culpabilidad es totalmente abortiva, no sirve para nada la culpa. Lo que sí sirve es la responsabilidad. La responsabilidad es más funcional, es más productiva. Entonces, el enfoque que está en la responsabilidad, listo, me hago cargo, en dónde llevo la atención, en qué hago al respecto, porque lo que pasó, pasó. En segundo, en significado, ¿qué le doy? ¿Es un problema o es un desafío? ¿Es algo terrible, es algo tremendo, es un bajón? ¿Me pone a mí en una posición de víctima ese vocabulario, esa interpretación? ¿O me pone en una posición superadora en de que puedo decidir y superar eso y aprender al respecto? Y eso va a generar una fisiología que me va a dar una plataforma para mi decisión. Por eso es tan importante, y hay dichos muy antiguos que dice, por ejemplo, no decidas enojado, ¿no? No tomes decisiones enojado, no tomes decisiones depresivo, y tampoco conviene mucho tomar decisiones importantes eufórico, ¿no? Porque se pueden llegar a dar promesas excesivas. Bueno, y dijiste algo fundamental, ¿no? Por ahí el enojo, el fin de año, el cansancio, gestionar esa emoción puntualmente, el enojo, la furia, desde cómo gestionarla para no tomar decisiones allí. Bien, bueno, el enojo es una emoción que viene de la frustración. Básicamente nos frustramos cuando no sucede algo que esperamos que suceda o en la forma en que esperamos que suceda. Cuando nuestras expectativas no son cumplidas, nos enojamos, ¿sí? Por eso viene el enojo. El enojo viene por reglas incumplidas. Esto debería pasar así y de esta manera. Entonces hay alguien que quebranta esas reglas o las circunstancias no suceden como esperamos, nos enojamos, nos fastidiamos. La furia ya es algo como más fuerte, la furia es el enojo mantenido en el tiempo, pero en definitiva siempre nos pone en una posición de víctimas, o sea, yo soy víctima de la situación, a mí me pasó eso, y ahí vamos a la parte del vocabulario. Si yo empiezo a describir la situación como que a mí me pasó, a mí me hicieron esto, a mí me pone en simple receptor, en una actitud pasiva. Ahora, en realidad las cosas que me pasan, no me pasan, pasan. Y las cosas que hacen las personas, las hacen las personas, no me las hacen. Entonces, ¿qué hago yo al respecto? Si yo me puedo despegar de la situación y desinvolucrarme de alguna manera de esa situación, entonces la fisiología va a ser diferente. Y no está mal estar enojado. Lo que sí es importante decir, a ver, un momento, ¿cómo puedo gestionar esto? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué me estoy enojando? ¿Y con quién realmente es mi enojo? Porque muchas veces el enojo hacia afuera es desviado hacia mí mismo, ¿cierto? Es la frustración conmigo mismo, porque en definitiva quizás confié demasiado en otra persona, puse muchas expectativas en ciertas circunstancias, y cuando las expectativas están en situaciones que yo no controlo, como personas, otras personas o circunstancias, entonces es muy probable que eso suceda. Bueno, muy interesante y muy largo, ¿no? Por suerte tenemos una vez por semana para charlar de estos temas. Fernando Ibáñez, un placer como siempre. Muchas gracias, Paula. Un gran abrazo. Un abrazo. Coach estratégico, formador también y gestionador incluso en grupos de empresas para ver cómo manejar las emociones y cómo tomar decisiones al respecto en no solamente este momento, sino en la vida en general. Así que agradecemos su participación en Punta la M.